entremos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Pongámonos de pie nuevamente, hermanos. Cantamos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como ciervo que brama por agua del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como ciervo que brama por agua del desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Damos gracias al Señor porque nos permite alabarle en nuestro tiempo en pecados, como dice esta canción. ¿Qué sería de nosotros? Sin embargo, ahora tenemos esta nueva vida en Cristo. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo.
Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de alabanzas. Oremos por cada miembro de este grupo de alabanza que forma parte de aquí de nuestra amada Iglesia Bautista Emanuel. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios. Busquemos ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Carta a los Efesios, en el capítulo 5. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahí mantengamos en ese capítulo de nuestras Biblias, será de lo que estará predicando nuestro hermano pastor, y pongamos atención, hermanos. Buenas tardes a todos. Nos da gusto verles. Bueno, nuestro hermano ya leyó Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Aunque vamos a estar meditando prácticamente desde el capítulo 4 hasta el 5, 17, pero ya nuestro hermano ha leído este pasaje y vamos a orar para tener este tiempo de meditación en la palabra. Señor, te damos gracias porque aquí estamos delante de tu presencia solo por tu gracia, como acabamos de cantar. Porque tú eres quien nos dio una nueva vida, quien abrió nuestros ojos para comprender nuestra necesidad de ti, para poder aceptar el Evangelio y entregar nuestra vida a ti. Gracias, Señor, porque solamente por tu gracia hemos sido salvados en la fe en nuestro Señor, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, sabemos que como tus hijos tú esperas que nosotros vivamos de acuerdo a tu voluntad. Y queremos, Señor, que tú nos hables en este día, conforme a tu palabra, cuál es tu voluntad y cómo esperas que nosotros podamos vivir para ti. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a cada familia aquí presente. Y que todos salgamos edificados por medio de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Los niños están contentos allá arriba. ¿Ya escucharon que sí? Muy bien, qué bueno. Pues el título de nuestro sermón el día de hoy es Viviendo con sabiduría. Y basado en este pasaje que hemos leído de Efesios capítulo 5, versículo 15, si gustan lo leemos nuevamente. Y dice así el pasaje, leemos juntos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Un pasaje muy hermoso que encontramos ahí en la carta de los Efesios, y en este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros vivamos con sabiduría, que vivamos como sabios y no como necios. Y es que la Biblia nos enseña realmente cuál es el estilo de vida del sabio y del necio, y aún dentro de la misma iglesia, el mismo grupo de cristianos, podemos haber personas que, conociendo la palabra, podamos estar viviendo como necios y no como sabios. Entonces la exhortación del apóstol es que cada uno de nosotros que conocemos del Señor, porque este pasaje va dirigido a cristianos, cada uno de nosotros que conocemos del Señor podamos vivir un estilo de vida que agrada a Dios y que vivamos como
esos hijos sabios. Hermanos, todo cristiano, al ser consciente de que es hijo de Dios y que ha sido transformado por la obra del Espíritu Santo en su corazón, porque todo cristiano que es cristiano ha pasado por ese proceso, y cómo Dios obra en el corazón del cristiano que le transforma, nos transforma nuestro ser, como dice el libro de Ezequiel, que nos hace de un corazón de piedra a un corazón de carne, ¿verdad? De un corazón que es duro a un corazón sensible, un corazón que no quiere saber de Dios a un corazón que llega a amar a Dios y desea obedecer a Dios. Entonces, como cristianos, al ser conscientes de la obra que Dios ha hecho en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, debemos de vivir de una manera sabia en el tiempo que Dios nos da a cada uno. Dios nos da un tiempo de vida a cada uno, y ese tiempo inició desde que estábamos pequeñitos. Para algunos ya ha pasado mucho tiempo, para algunos no, ¿verdad? Para algunos de nosotros pues ya recorrimos gran parte de ese tiempo que el Señor nos ha dado. Y la razón por la que debemos de vivir así es porque realmente Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Y la enseñanza de la palabra es que cuando una persona ha sido salva, ha sido transformada por el Espíritu de Dios, pasa a ser del reino de las tinieblas, pasa a ser del reino de la luz. O sea, está en un estado de tinieblas y pasa a ser del reino de la luz. Como le decíamos a los hermanos en discipulado, todos nacemos en ese reino de las tinieblas, pero por la gracia de Dios pasamos a ser parte del pueblo de Dios, el reino de luz. Pasa a ser del reino de la necedad al reino de la sabiduría. Es decir, de ser personas tan necias, tan tercas, que Dios hace una obra en nuestro corazón que nos hace sensibles en la palabra para que podamos nosotros aprender a vivir con sabiduría, sabiduría de la palabra. Así que el hecho de ser cristianos, hermanos, el hecho de que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios y tener una manera diferente de ver la vida, porque los cristianos que conocemos de Dios, que conocemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos una perspectiva bien diferente a la que tiene el mundo con respecto a lo que es vivir en esa cercanía con Dios. Y es que esto de saber cómo es Dios y qué es lo que Dios ha hecho con nosotros debe llevarnos a vivir una vida que glorifique a Dios, una vida que le traiga gloria a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo realmente nos enseña en esta carta, en este pasaje, cuando está haciendo una comparación entre la vida del cristiano y la vida del no cristiano, en la vida del incrédulo con la vida del Hijo de Dios. Y como hijos de Dios que entendemos y que comprendemos la vida, qué es la vida con Dios y haber experimentado esa transformación en nuestra vida, dice la palabra que nosotros ahora tenemos que vivir una vida como es digno del Señor. Y eso dice Efesios capítulo 4 versículo 1, que si usted lo puede ver, por eso les dije, vamos a estar viendo esos pasajes que no necesitamos gran sabiduría, sino entender lo que ahí dice. O sea, no necesitamos entender otras revelaciones, sino lo que ahí dice. Y dice en Efesios capítulo 4 versículo 1, hablando del tener conocimiento de Dios y tener el conocimiento de Cristo en nuestra vida, haber tenido esa obra de regeneración en nuestro corazón. Dice, yo pues, dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice? Que andéis como es digno de ¿quién? De la vocación con que fuisteis llamados. Que usted y yo podamos vivir, como dice, como es digno
de la vocación con que fuimos llamados, que podamos vivir para Dios, que podamos vivir para la gloria de Dios, que podamos vivir de una manera que glorifica a Dios, una manera sabia, como estamos diciendo, y el tema es ese, viviendo con sabiduría, una manera sabia. Así que ya seamos aquí, estamos jóvenes, digo estamos jóvenes, hay jóvenes quiero decir, aquí hay jóvenes y acá hay personas mayores como nosotros, ya que seamos jóvenes o seamos adultos, todos somos llamados a vivir en la sabiduría de Dios. Y lo vamos a hacer en tres maneras o 3 puntos en el que vamos a tratar de entender qué es vivir en la sabiduría de Dios. Todos estamos convencidos de que tenemos que vivir en esa sabiduría de Dios por la obra que Cristo ha hecho en nuestro corazón, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es vivir en la sabiduría de Dios? ¿O qué es vivir de una manera digna del Señor? Y bueno, vivir de una manera sabia, vivir en la sabiduría de Dios, no se trata simplemente de tener el conocimiento de Dios, porque muchos conocemos de Dios y conocemos muchas cosas de Dios, sino vivir de una manera sabia es que al tener ese conocimiento de Dios, de lo que conocemos de Dios, de lo que entendemos de Dios, no de grandes revelaciones, sino que de lo que entendemos de Dios, apliquemos ese conocimiento en nuestra vida práctica, en ese vivir diariamente, apliquemos ese conocimiento y vivamos de una manera sabia delante del Señor. ¿Qué sabemos de Dios? Vivir sabiamente es tener el conocimiento de Dios y saber aplicar este conocimiento de una manera práctica en nuestra vida diaria. Y sabemos muchas cosas de Dios. Y si no las sabemos, ahorita vamos a ver qué es vivir en ese conocimiento que tenemos de Dios. Vivir sabiamente o vivir con sabiduría es vivir la vida como Dios la ve, como Dios espera que vivamos. Y cómo Dios nos muestra ese estilo de vida en su palabra. O sea, como Dios la ve, es como Dios nos muestra en su palabra que debemos de vivir. Es ahí donde encontramos nosotros cómo debemos de vivir. Y vamos a ir en los versículos anteriores o en el capítulo anterior, especialmente que es el contexto de nuestro versículo que estamos leyendo de Efesios 5, 15 y 17. Realmente el apóstol Pablo empieza a hablar de esto desde el versículo 4, desde el capítulo 4 y desarrolla todo ese tema hasta el capítulo 5, lo que es vivir sabiamente y lo presenta en las diferentes maneras en las que nosotros podemos vivir de una manera sabia. Desde el capítulo 4, ¿verdad? Aunque estamos leyendo los versículos ahí en el capítulo 5, desde el capítulo 4 el apóstol Pablo nos enseña qué es vivir sabiamente. Capítulo 4, versículo 1 y 2, ya leímos el 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es, dice el versículo, perdón, yo le puse aquí digno del Señor, pero no es aquí en el versículo 4, versículo 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo es vivir sabiamente? Es vivir, o cómo es vivir con sabiduría, es vivir en humildad. Se requiere humildad, se requiere la humildad de nuestro corazón y la humildad de Cristo, que Cristo vive en nuestra vida para poder vivir en esa humildad. Y al vivir en esa humildad,
dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, ¿cómo dice? Soportándonos los unos a los otros. Somos diferentes en la en el mundo en que vivimos, en la iglesia, somos bien diferentes, ¿verdad? Y a mí cuando la hermana Abigail les puso la enseñanza con respecto a los niños y cómo debemos de ver a los niños y nos presentó las diferentes maneras en que los niños son y cómo perciben las cosas, la verdad hasta me hizo llorar. Porque somos bien diferentes. Pero en esa diferencia todos aprendemos en la palabra de Dios. Y en esa diferencia a veces no aprendemos a aceptarnos, pero si tenemos humildad, la humildad de Cristo en nuestro corazón, dice que vamos a soportarnos los unos a los otros. Vivir con sabiduría es vivir con humildad, ¿verdad? Pero también el apóstol nos sigue diciendo, y voy a avanzar porque pues vamos a leer muchos pasajes y yo quiero que usted lo vea simplemente en la palabra. Lo que ahí dice, no es lo que yo pienso, no es lo que opinamos, sino es lo que ahí dice. Vivir sabiamente, vivir de una manera sabia es andar en unidad. Capítulo 4, versículo 3 al 16 de este mismo pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 3 al 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno nos dio diferente medida el Señor en esa gracia, dice, conforme al don de Cristo. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vivir sabiamente es vivir en unidad y entender que en la diversidad que Dios nos ha hecho hay unidad. Dios nos ha unido y nos ha dado todos los elementos necesarios para estar unidos. Y nos da aquí este pasaje que nos dice que el Señor nos ha hecho uno, que nos dio, dice que un cuerpo, nos dio un cuerpo, un espíritu, una esperanza, dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
nos ha dado Dios. Nosotros somos uno, Dios nos ha dado todos los elementos para estar unidos y no somos nosotros los que vamos a unirnos porque es Dios quien nos ha unido y nosotros simplemente debemos conservar o procurar esa unidad como cuerpo de Cristo para que todos podamos funcionar en los diferentes dones que nos ha dado Dios para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones, porque Él quiere que nosotros podamos llegar, como dice el versículo 16. El versículo 16 dice de la siguiente manera, desde el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, hermanos, nos ha unido a todos, a cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor y que ha transformado nuestro corazón y que nos ha dado su espíritu y nos ha insertado, nos ha bautizado en un cuerpo, en un espíritu, en un cuerpo, y que nos ha dado dones para el buen funcionamiento de su cuerpo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Nos dice que debemos de vivir en esa unidad y funcionando para el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Entonces, vivir con sabiduría es vivir en esa unidad. Y sigue diciendo nuestro pasaje, hablando de qué es vivir en unidad. Vivir en unidad como hijos de Dios, con sabiduría, o vivir en sabiduría como hijos de Dios, es vivir en esa humildad para poder sobrellevarnos, es vivir en esa unidad para poder funcionar bien y para poder ser edificados unos a otros, y el propósito es que crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿verdad? Todos deseamos crecer y deseamos que crezcamos, pero también vivir en sabiduría es vivir apartados, o vamos a decir, vivir o andar separados de los caminos del mundo y vivir en los caminos de Dios. Hermanos, cuando Dios nos llamó y nos hizo santos, nos apartó y nos sacó fuera, nos ha sacado fuera. ¿Para qué? Para Él nos ha santificado y para que andemos en sus caminos. De tal manera que cuando nosotros hemos sido transformados, no podemos vivir en la necedad de vivir como los que no han sido transformados, porque ellos viven así porque no entienden. Pero nosotros que hemos sido transformados y tenemos, como dije, una perspectiva diferente de lo que es los caminos de Dios, necesitamos vivir separados de los caminos del mundo. Y dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 21. Hace un contraste, y todo viene haciendo un contraste el apóstol Pablo, versículo 17 al 21, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué requiere el apóstol Pablo? Dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los que no conocen de Dios? En la vanidad de su mente, pensando muchas cosas, pero no en Dios, ni en los caminos de Dios. Dice, andan en la vanidad de su mente. Esto pues, como dice este versículo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos no tienen un corazón transformados. Ellos están, como decía nuestro hermano en la escuela dominical, están muertos. No pueden percibir la vida de Dios. Ellos son ajenos a la vida de Dios. Ellos no pueden caminar en los caminos de Dios porque no lo entienden. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo, tú no seas insensato y no camines como los que no entienden cuáles son los caminos de Dios. Estamos hablando de vivir en sabiduría.
Y dice, tú no camines como caminan los que no pueden comprender. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y luego dice, mas vosotros quiénes, ustedes que han creído, ustedes que han sido transformados, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si verdaderamente eres cristiano, tú no puedes vivir en esa insensatez, en esa necedad en la que vive el mundo, en esa vanidad de mente con la que vive el mundo, porque nosotros conocemos de Dios. Así que vivir con sabiduría tiene que ver en vivir separados de los caminos de Dios y vivir dentro de los caminos de Dios. Y el apóstol empieza a decir, ustedes que ya han sido transformados, ustedes que ya han sido cambiados, ustedes que ya han sido lavados por el Señor. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, dejen esos vicios que están viciados conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Dice el Señor, no vivas en tu vida antigua sin Dios, vive la vida que Dios te ha dado y que vives en esa santidad que Dios te ha santificado. Dios nos ha santificado, Dios nos ha purificado. En el momento que nosotros creímos en el Señor, que nos arrepentimos de nuestro pecado, que confesamos nuestros pecados, le pedimos a Cristo que viniera en nuestra vida, recibimos el perdón. Y como dice Romanos capítulo 8, dice que Dios nos predestinó y luego nos llamó por medio del Evangelio. Y cuando respondimos a ese llamado por medio del Evangelio, dice que nos justificó, es decir, respondimos porque creímos en Jesús, porque confiamos en la obra de Jesús, porque entendimos que éramos pecadores y entendimos que necesitábamos que Cristo nos perdonara. Y cuando entendimos, le dijimos a Cristo que viniera a nuestra vida, y cuando dijimos que Cristo viniera a nuestra vida, Dios nos justificó, nos declaró justos, nos santificó, nos hizo santos, y Dios quiere que vivamos en esa santidad, y Dios quiere que vivamos en ese camino. Y entonces luego también dice que nos glorificó, y eso será cuando ya estemos en la presencia del Señor. Pero aquí nos está diciendo especialmente que si nosotros ya hemos sido salvados, cambiados, transformados, dice que nosotros dejemos la vieja vida y que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, dice el versículo 24, creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Vive en la justicia, santidad y verdad. Hermanos, ¿es difícil entender esto? Porque eso es lo que el Pablo está diciendo. Mira, ¿quieres vivir una vida sabia? Ahí está. Ahí lo dice. ¿Cómo es? Pues Dios nos la ha revelado en su palabra. Eso es. Y empieza a decir varias cosas que debemos de dejar. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechemos la mentira y hablemos con la verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Estaba hablando de que muchas veces nos enojamos y a veces en nuestro enojo pecamos, y dice, enójate, pero no peques con tu enojo. Dice, ni deis lugar al diablo, porque a veces damos lugar al diablo. Y a veces en la vida de la familia, a veces en la vida matrimonial, cuando nos enojamos y guardamos ese enojo y ahí permanece un buen rato. ¿Y qué estamos haciendo? Dándole lugar al diablo para que siga destruyendo nuestra vida y la vida de nuestra familia. Dice, no vivas en esos caminos.
El mundo vive así porque no sabe de Dios. Airaos, pero no pequéis, ni no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y luego sigue diciendo, el que hurtaba, si tú eras alguien que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno ¿para que tenga qué? Para compartir con el que padece necesidad. ¿Es bueno compartir, hermanos? ¿Es bueno compartir? Eso es vivir sabiamente. Entonces, hermanos, eso es lo que Pablo quiere y espera de la vida de los hijos de Dios. Y espera de nosotros, de usted y de mí, de todos los que aquí estamos. Y sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, no digas palabras que no edifican, no digas palabras que no son buenas, no digas palabras que traigan mal. A veces, hermanos, en nuestra torpeza expresamos palabras que no debiéramos de decir. Y Santiago dice que el que no ofende con su lengua, entonces es un varón perfecto. Pero ¿qué más dice? Que todos ofendemos. ¿O usted no ha ofendido? Porque yo creo que todos lo hemos hecho. Y no salgan esas palabras que no son buenas, esas palabras que no edifican, esas palabras que pueden salir de su boca o de su corazón cuando está en un momento de enojo. Cuidado. Dice, si tú conoces la vida de Dios y quieres vivir sabiamente, no vivas como necio. Luego dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros todo enojo, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Eso no es bueno en la vida del cristiano. Y sigue diciendo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa relación entre nosotros, entre nuestra familia, entre nuestros hermanos, entre la sociedad? Tenemos que perdonarnos unos a otros. Hermanos, gracias a Dios nuestro hermano Diomedes nos compartió el viernes algo acerca del perdón en la reunión de varones. Y él nos decía que a veces las ofensas las damos más, las hacemos más y ofendemos más dentro de la familia porque tenemos confianza. Y ahí es donde deberíamos de aprender a pedir perdón. Pensemos cómo estamos viviendo en esa área de nuestra vida, con sabiduría o de una manera insensata o necia, ¿verdad? Todos, hermanos, nos toca esta palabra y a todos nos llega esta palabra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, hablando, ya hasta aquí hablando de que una vida separada del mundo, especialmente es una vida con sabiduría. Pero también aquí nos dice que debemos vivir una vida sabia es andar separados de los caminos del mundo y vivir en los caminos de Dios. Y en los caminos de Dios es que aprendamos a perdonarnos, que aprendamos a pedir perdón, que aprendamos a ser benignos unos con otros. Y perdonarnos. ¿Y cómo tenemos que perdonarnos? Bueno, pues bien fácil. Dice que como Cristo nos perdonó. ¿Le costó a Cristo perdonarnos? A Él sí, a nosotros no. Dios nos ha perdonado. Es bien triste cuando a veces en las familias viven en odio y rencor y al final de cuentas muere alguien de la familia y no pudiste pedirle perdón. Y ahí traes esa carga en tu corazón. Y a veces traemos esa carga en nuestro corazón.
Entonces, hermanos, ¿qué dice el Señor? Vive como hijo de Dios y vas a evitar eso. Vive en esa sabiduría y vas a evitar eso. Vivamos en esa sabiduría. Sigue diciendo la palabra del Señor, capítulo 5. Nos dice especialmente que vivir en sabiduría es vivir en el amor de Dios o andar en el amor de Dios y imitando a Dios. Versículo 1 y 2 del capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Eres hijo de Dios? ¿Has sido transformado por el Señor? ¿Dios ha hecho la obra en tu corazón? Bueno, pues si tú eres hijo de Dios, tienes que imitar a Dios. Y pensemos todo lo que Dios es y cómo es. Y cómo los hijos tendríamos que imitar a nuestro Padre. Así como los hijos terrenales imitan a su padre, ¿verdad? Cuando tienen 1 o 2 años, híjoles, su padre es lo máximo, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos ser imitadores. Y luego dice el versículo 2, que andemos como andad en amor. Y está hablando de practicar ese amor, no de un amor que tenga que ver con el amor de las palabras. Yo amo a mis hermanos, yo amo a mi familia, sino habla de un amor práctico, un amor real, un amor que no solo es de palabras, sino en hechos y en verdad, como dice el apóstol Juan o el apóstol Santiago. Es un amor y nos dice la calidad del amor con lo que nosotros debemos amar. Dice versículo 2, dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. El amor de Dios, el amor de Cristo, el amor con el que Dios nos pide que amemos, no es un amor, como dije, de palabras, de sentimiento, de decir me caes bien, sino es un amor que debe mostrarse aún con el que te cae mal. Porque Cristo nos mostró su amor, más Dios, dice el capítulo 5 de Romanos 5:8, más Dios nos muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió y Él dio su vida y su sacrificio y su amor fue sacrificial y lo hizo por personas que no merecíamos su perdón y su amor. Nadie lo merecía, pero Él así lo hizo. Y entonces el Señor dice: ¿quieres vivir en sabiduría? Anda en amor, así como Cristo, en ese amor sacrificial. ¿Quieres vivir en esa sabiduría? Bueno, vive en la santidad de Dios también. Versículo 3 al versículo 7. Mire qué dice este pasaje. Y estoy tratando que lleguemos hasta el versículo en el que estamos. Versículo 3 al 7. Pero, está diciendo, miren, vivan como hijos de Dios así. Pero, y cuando dice pero, es lo contrario, es el contraste. Y nos hace entender que no así. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No vivas como vive el mundo, sino vive en la santidad de Dios. Y cuando dice el versículo 3,
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Dice, ¿como conviene a quién? ¿A quién, hermanos? A santos. Y está hablando de esos tiempos donde usted puede platicar que ya es cristiano y que puede platicar con otro hermano y usted se empieza a deleitar de cómo era su vida anterior. Ay, hermano, yo era tremendo, hacía estas cosas. Y se está deleitando. Y dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Ahí dice un dicho. Dice el Señor, eso ni siquiera se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ese tipo de conversaciones no debe haber entre vosotros como conviene a santos. ¿Quieres vivir en sabiduría? Evita esas conversaciones y vive en la santidad del Señor. Esas cosas que no van a traer bien, esas cosas que van a oír otros menores y que lejos de seguir a Dios van a seguir lo que tú hiciste. Es triste cuando los padres dicen, ay, mi hijo, yo a tu edad yo había hecho no sé cuántas cosas. Qué triste es eso, porque lo está condenando al mal. Al contrario, debe darle consejos. Al contrario, debe guiar a su hijo, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Y es ahí donde está diciendo el apóstol que no hagamos eso, que no se nombre ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Y por qué no debe hacer esto? Dice versículo 5, porque sabéis esto, hermanos, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que vive en ese estilo de vida puede decir que está bien con Dios. Entonces vivir en una vida sabia, hermanos, es vivir en la santidad. Y dice, no, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Si hay personas que lo hacen así, córtale. Y que tú puedas ser un elemento que pueda decir, eso no es bueno. Vivir en sabiduría. Y yo les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo, hermanos, necesitamos mucho para saber qué es la voluntad de Dios. Todo lo que ahí está diciendo está claro. Entonces necesitamos vivir en esa santidad de Dios. Y debemos andar como esos hijos de luz que somos, dice el versículo 8. Versículo 8. Porque en otro tiempo que éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, ¿cómo debemos andar? Andar como hijos de luz. Antes éramos tinieblas, vivíamos en el mundo, estábamos entenebrecidos, no teníamos conocimiento de Dios, como vive el mundo sin Dios. Pero ahora no dice que eres alguien que le alumbró la luz, sino está diciendo tú eres luz. Así como el Señor dijo allá en la predicación del Sermón del Monte, mas vosotros sois la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. Sois luz. Somos la luz, somos la esperanza de este mundo, somos quienes debemos de alumbrar, somos los que debemos aún de revelar la maldad del corazón de las personas, pero que lo vivas con tu vida, que puedas ser luz, luz. Ser luz, hermanos, es incómodo para algunos, porque no les gusta. Muchos no quieren estar cerca de la luz, porque como dice San Juan 3:19, no quieren que sus obras sean descubiertas. Y aquí el apóstol está diciendo que vivamos como hijos de luz, que vivamos como hijos de luz. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, verdad, comprobando que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, como ya he dicho, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto,
mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vive como hijo de luz. Reprende las obras de las tinieblas. No vivas como viven los hombres en las tinieblas. La pregunta era, y el punto era, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir qué es vivir en sabiduría? Y hemos dado muchos ejemplos de lo que dice la palabra, qué es vivir y qué no es vivir en sabiduría. Y el apóstol Pablo nos ha dicho hasta aquí en el versículo 14 que nosotros debemos de vivir como hijos de luz y que debemos andar de una manera sabia. Es ahí donde entra nuestro versículo en su contexto y el versículo 15 que nos dice del capítulo 5, que nos dice, mirad pues, o sea, por lo que tú has visto y lo que está diciendo anteriormente, dice, mirad pues, pon cuidado, mirad pues con diligencia cómo andéis. Al hacer estas comparaciones dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino, como dice, como sabios. ¿Cómo quiere el Señor que andemos? En sabiduría. Y andar en sabiduría, dijimos, es tener el conocimiento de Dios y tomar ese conocimiento y aplicarlo de una manera práctica en nuestra vida diaria, de tal manera que podamos honrar a nuestro Dios. No se trata de que usted conozca mucho, sino que se trata de que usted ponga en práctica lo que conoce. Y no se trata de lo que ponga en práctica lo que no conoce, lo que no entiende, sino de lo que usted conoce. Y si no conocía, ahorita que le muestro todos esos pasajes, conoce mucho de lo que podemos hacer y vivir en sabiduría. ¿Y cuál es lo que Dios quiere? Y luego dice la segunda parte, y ya no trataremos de no tardar mucho, dice, vivir con sabiduría también es aprovechando bien el tiempo. Versículo 16 dice, en ese versículo 16 del capítulo 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí la palabra tiempo que el apóstol Pablo está usando, no se refiere a la palabra de tiempo en la palabra cronos, que es exactamente el tiempo que se mide con el reloj, entre horas y minutos, sino se refiere a la palabra tiempo, kairos. Y esta palabra denota una temporada o una época concreta, una medida fija. ¿Y qué es esto? Dios ha establecido límites en nuestra vida. Es decir, a cada uno de nosotros, nuestra vida ha tenido un inicio aquí y tiene un término aquí. Este lapso es el tiempo que Dios nos da a usted y a mí. Como dije al inicio, algunos ya vamos muy cerquita de por aquí, a lo mejor. Algunos a lo mejor dirán, yo tengo mucho tiempo porque estoy por aquí, pero no sabemos. Simplemente que Dios nos ha dado un tiempo limitado a cada uno. Es en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, que el Señor dice que aprovechemos la oportunidad. Ese es ese lapso de tiempo que Dios nos da la oportunidad de vivir, de servir y de honrar a Dios, porque solo existe, solo se puede hacer durante ese límite de tiempo en esta vida que Dios te da. ¿Cuánto tiempo tienes tú más adelante, hermano? A lo mejor tú digas, soy joven, yo tengo muchos. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Pero todos tenemos un límite. Y dice que vivir sabiamente es aprovechando bien el tiempo, es decir, ese tiempo que tú tienes, que tú puedas vivir para Dios,
que tú puedas servir a Dios, que tú puedas honrar con tu vida a Dios. Eso es vivir sabiamente. A veces el tiempo, hermano, lo desperdiciamos. Porque aprovechar el tiempo no simplemente significa estar ocupados en algo, sino realmente significa que el tiempo que Dios tenemos debemos de aprovecharlo para ocuparnos en aquellas cosas de valor que es lo eterno. Y muchas veces nosotros las personas, todos, tenemos problemas con el tiempo, porque desperdiciamos nuestro tiempo. Y no solo nosotros, sino desde la antigüedad podemos entender que cuando Moisés estaba escribiendo el Salmo 90 y él se dio cuenta de ese lapso de tiempo que tenía y ese periodo corto que tenía nada más, él oró a Dios y dijo: enséñame de tal modo a contar mis días que traigamos al corazón, ¿qué dice? Sabiduría. Que este lapso de tiempo que tú me das, yo pueda vivirlo para tu gloria. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo el Señor me ha dado a mí. Y yo lo único que le puedo decir es que mi familia muere joven, desde mis abuelos. Yo no sé qué tiempo el Señor me dé, pero ya ve que hoy en día están de moda los infartos. Y claro, yo ya pasé a lo mejor un tiempo bastante largo, porque ya pasé los 60. Pero realmente aquí hay hermanos de 96, ¿ah? Mucho tiempo. Yo no sé qué tiempo nos dé, pero en verdad deseamos que el Señor pueda usar nuestro tiempo para su gloria y que podamos entender su palabra y podamos vivir su palabra. Hermano, ¿cuánto tiempo tienes? A lo mejor estás pensando en que tienes mucho tiempo, pero tú no lo sabes ni yo lo sé. Pero pon en tu corazón que el tiempo que Dios te da, Dios quiere que lo aproveches para su gloria. Y tenemos que aprovechar ese tiempo. ¿Cuánto tenemos? No lo sé, yo no lo sé. Pero hoy en día tenemos muchos problemas con el tiempo, porque como dije, lo malgastamos. Oye, sí existen muchas cosas en donde echamos a perder mucho del tiempo, el tiempo que ya no lo recuperas, porque es un tiempo que va avanzando y va corriendo y tú dirás: ay, voy a recuperar. No, ya no regresa, ¿verdad? Ya se consumió. Hoy en día el tiempo lo absorben las redes sociales. Hoy en día el tiempo lo absorben mucho los momentos de entretenimiento. Hoy en día hay mucha gente que le gusta ver programas de series de Netflix, vamos a decir. Hoy en día hay mucha gente que usa su vida para jugar esos juegos en los videojuegos. Hermanos, aprovechemos el tiempo. Hoy en día, hermanos, muchos no aprovechamos el tiempo que Dios nos da para enseñar a nuestros hijos. Pero aprovechemos el tiempo. Porque dice la palabra: porque los días son malos. Cada vez va a estar peor nuestro mundo, hermanos. Cada vez va de mal en peor. Así que aprovecha el tiempo que Dios te da. Si ya te dio muchos años, pues aprovecha los pocos. Hay quienes dicen: ay, ¿cuántos me faltan? No sé. Yo podría decir: me faltan muchos, no sé. Dios sabe. Pero yo sé que mi tiempo está en las manos de Dios. Así que, mientras tanto, nosotros debemos de valorar el tiempo que Dios nos da y podamos aprovecharlo al máximo para darle la gloria a Dios. ¿Es verdad o no, hermanos? Tercero, vivir con sabiduría es entender la voluntad de Dios y obedecerla. Versículo 17. Versículo 17, hermanos. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Si tú sabes qué es vivir en sabiduría
¿Y qué es lo que Dios espera de que vivas en sabiduría? Si tú sabes que Dios quiere que aproveches tu tiempo y aún así no quieras vivir conforme a la voluntad que Dios ya nos ha revelado en su palabra, porque el Señor nos ha revelado su voluntad en su palabra, nos ha dejado la revelación en su palabra, no nos la va a revelar por medio de un sueño, no nos la va a revelar por medio de otra cosa, sino nos ha dejado revelada su voluntad por medio de su palabra. Y si nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y nosotros no decidimos vivir en la voluntad de Dios, seríamos insensatos y estaremos viviendo de una manera insensata. Y así como el Señor dijo ahí en el Sermón del Monte, a todos los que escucharon esta palabra y no la hacen, les compararé a ese hombre que construyó su casa sobre, el que la hiciera, le compararé a ese hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y pegaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es aquel que hizo la palabra. Pero aquel que no hizo la palabra dice que es un insensato, que vinieron vientos, pegaron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Hermanos, nosotros como cristianos seríamos unos insensatos cuando nosotros tratemos de vivir una vida necia, aun cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros a veces queremos que nuestra vida funcione de esa manera que la que nosotros pensamos, apartados de la voluntad de Dios, viviendo en contra de la voluntad de Dios y creemos que nos va a ir bien. No, al final de todo, hermanos, vamos a recibir lo que debemos recibir. Dice el Señor, Dios, dice la palabra que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si vivimos como necios, el resultado va a ser difícil, triste. El Señor quiere que vivamos como sabios, obedeciendo, sabiendo cuál es su voluntad. Y la única manera, el único remedio para vivir la vida, que no vivamos una vida de insensatez, es, hermanos, que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida como cristiano y yo pueda vivir en esa sabiduría y yo pueda aprovechar ese tiempo. Es ahí donde, hermanos, podemos nosotros decir y preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo la vida cristiana? ¿La estoy viviendo de una manera sabia, conforme a la voluntad de Dios, o la estoy viviendo de una manera necia, conforme a lo que yo pienso? Pero Dios quiere que vivamos la vida sabia. Y es ahí donde somos llamados a reflexionar en nuestra vida. ¿Estamos aplicando el conocimiento que tenemos de Dios en nuestra vida de una manera práctica? ¿Estamos viviendo con sabiduría? ¿Estamos tomando decisiones como sabios o la estamos haciendo como necios? ¿Estamos valorando el tiempo que Dios nos da, ocupándonos en lo eterno, o lo estamos desperdiciando? ¿Cuáles son las distracciones que nos están alejando de vivir según la voluntad de Dios? Cada uno de nosotros lo sabe. Pero lo que el Señor hoy nos dice, es que nosotros, y nos llama a que nosotros vivamos con sabiduría, poniendo en práctica su palabra, aprovechando el tiempo que Dios nos da en ese lapso y que hagamos su voluntad, aquella que entendemos y que está revelada en su palabra, y no busquemos aquella que no entendemos y digamos, es que no sé la voluntad de Dios, porque ya la voluntad de Dios está ahí en su palabra. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque es por medio de ella, Señor, que tú nos invitas a vivir conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos perdón porque reconocemos que todos hemos fallado en vivir como tú esperas que vivamos. Pero rogamos, Señor, de tu gracia,
y de tu bendición para poder vivir como tú quieres. Ayúdanos a vivir de esa manera sabia. Ayúdanos a aprovechar el tiempo y ayúdanos, Señor, a obedecer lo que sabemos que es tu voluntad. En tus manos nos ponemos como tus hijos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.